Peina jepi guaysa ñamoñepyrũ ko ñane rembiapo hérava Guarani ñane ñe'ẽ ko Pujoé Sazón Radio Libre 1200 AM rupive. Ko'ág̃o peteĩ tembiapo og̃uahẽva PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Reraitépe ha oñe'ẽhína PM David Galeano Olivera. Jepiveguáicha roipota pehasa peteĩ ára neporãmbajepéva, tape nerenyhẽ, tesãi, vy'apavẽ, mborayhu ha py'aguapýgui. Árango iporã iko'ẽ ohína oĩma kuarahy osẽma ojehechaukáma ñandejopéma hína mbeguekatúpe. Ha pe mba'e iporãvéva kuehe ambue rupi ára vaíkuri ha péinako árape iko'ẽ ára porã jahechápe yvága hovy ha ha'ehaguícha PM pe kuarahy mbeguekatúpe ojupíva ohína. Upéicharamo opava'e g̃uarã ore maitei horyvéva tape hasa porãite ko'áko ára. Buen día a los oyentes de Radio Libre. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados de 6:30 a 7:30, Guaraní ñane ñe'ẽ, aquí por Radio Libre 1200 AM. Para nosotros siempre es una satisfacción compartir con ustedes este tiempo. Lo hacemos en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Mi nombre es David Galeano y estamos iniciando, como les decía, este programa deseándoles a todos una feliz jornada, un lindo día y deseamos que todos pasen esta jornada de la mejor manera, con salud, con alegría, con amor y con paz. Hoy es el sábado 15 de septiembre de 2018 y este programa nuestro estamos iniciando justamente como siempre con la intención de facilitarles y acercarles a ustedes las novedades que se dieron en la semana en torno a la lengua guaraní, a la cultura guaraní o a la cultura folclórica de nuestro país. En este mes que es el mes en el que Radio Libre cumple un año más de vida, la próxima semana, justamente el 21 de septiembre, a las 10 horas se realizará la ceremonia más importante de la emisora, que consiste en la entrega del Premio Antorcha de la Libertad, en este caso a una destacadísima, una brillante mujer de una trayectoria extraordinaria, como sin duda lo es la doctora Margarita Durán. Desde este espacio nuestro, entonces, la invitación a todos a poder participar de esta fiesta tan importante en que, repito, la radio cumple 22 años de permanencia y, sobre todas las cosas, difundiendo todo aquello que tiene que ver con nuestro país y con todo lo que ocurre en el mundo, y un espacio muy especial para la lengua guaraní. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poco y poteñar a vos a pegar a vos y ya pide guaysa amon beusea IPM mimba eoiko acue co arapoco indi puku cuella bebé omia pite vengo oinkuri guaraní ñe'ẽmyasãi ojejapoa mbo'ehaokuéra rupi, mbo'ehausukuéra rupi, tapichakuéra jatyhague rupi ha peichahápe oñemomorakuri ko ñane ñe'ẽ guaraní ha peãngo peteĩ mba'e ojehumeméva ha upéicha avei oĩ mba'éna iporãiva, oĩ mba'e ñambyasýva ojehuha. Peina gente oñemohẽrakuãva rupiete peteĩ aipo pa'i, peteĩ pastor he'íva ijehe oñembohory ñandepykuéra mbya guaraníre. Ojehechaka pe mba'éichapa oñemboja hikuái hendapekuéra ha oñembohory jeva oipe'agua'u chuguikuéra umi hembipuru ha he'i chupekuéra mba'e vaihápe ha'ekuéra ojapóva, Guarani reko iky'aha ha peichahápe upéi ha'ekuéra ohechauka pe tanga tuichaháicha ha pépe he'i ha'ekuéra ojapohague peteĩ tembiapo omopotĩ hag̃ua chupekuéra mba'e vaígui paje umíagui oje'e
Amigo Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Haisha Oredro de Chaporay, iba ahí Tereibe de Yapoa, Jesecuera, Cointo Hasaji Quei, Peixagua, Baiete, Ñambia Siva, Ñane Corazón, Uruguay, te bien, Ñambia Sive, Oye Yapoa, Jesecuera, Oye Yahei, Jesecuera, Oñembo Queso, Escuera, Oye Hasaji, Ariscuera. Apeave ko arape romoni penu sehina ko tembia pobre mando amigo mi nyande kuera reje hate ko te hanya nyangare ko ese kuera ya he será move he ko nyamomba ewa sube he ko upewingo nyande ya yu haisa vi español kuera vi nyande rapo onia vi guarani kuera buitebe upewi nyande ya yu hate ko tengo peare nyamomba ewasu ya hesa kwa ave nyamomba rete be guarani reko na ipona vei na ipona yete o ibe unyembo ya ve ya puite be cuera tapisa peisa ho nyembo hori se cuera. Estábamos comentando que en esta semana, para ser más exactos, entre ayer y antes de ayer, se viralizó prácticamente un video también con algunas imágenes de un pastor de una iglesia evangélica acercándose a una comunidad muy guaraní y particularmente a un anciano de esa comunidad y con la excusa de que están embrujados porque practican una religión diferente a la cristiana, entonces tuvieron que realizarle una especie de exorcismo más o menos y tratando a la tradición, a la cultura, a las creencias nativas como que son parte de la brujería. Esa clase con el respeto que se merecen algunos que practican el sacerdocio y lo hacen con ética y con respeto a las demás religiones, pero esta clase de sinvergüenzas, de tilingos que van y se meten en las comunidades indígenas y agreden, acosan sistemáticamente a los indígenas, como mínimo tienen que ir a parar a la cárcel, porque eso no se hace. Bajo ningún punto de vista se puede agredir a gente que tiene otra creencia, que tiene otra cosmovisión, que tiene otra religión. Y nadie en este caso puede decir que, siendo inclusive yo cristiano y católico y respetando, repito, a todas las religiones, nadie puede decir que la nuestra es más importante, que es la única que salva. Los guaraní, como otras sociedades del mundo, tienen otras religiones y tienen el mismísimo derecho que nosotros a practicarlas, a heredarlas y sobre todas las cosas a apreciarlas. Nadie puede inmiscuirse en las cuestiones de ellos y sobre todo sobre pretexto de que desviaron el camino, de que tienen que ser reconciliados con Dios y cosas por el estilo, intentar de una manera agresiva esa evangelización. Y para más, difundiendo videos y fotografías mencionando justamente de que están sacando de la brujería a los nativos, a los indígenas. Han pasado más de 500 años y esa agresión, ese acoso se hizo sensible todos los días en la realidad de las comunidades indígenas de nuestro país. Es una verdadera vergüenza que, repito, comunidades religiosas y de otras finalidades o de otro tipo de instituciones permanentemente se acerquen y acosen a las comunidades indígenas, no dejándolas vivir en paz, en este caso inclusive desheredándolas, haciendo todo tipo de agresiones que al fin y al cabo lo único que hace es poner de manifiesto actitudes xenofóbicas, de rechazo, de marginación, de desprecio hacia las comunidades indígenas. No existe ninguna diferencia entre un ser humano indígena y uno paraguayo, o no existe ninguna diferencia entre un indígena que practica su religión y un cristiano o un católico practicante. Ninguna diferencia existe. Somos seres humanos y todos tenemos derecho a ser respetados y a respetar a los demás también. Entonces, desde nuestro espacio aquí en Radio Libre, siempre agradecemos a los directivos de la radio y a los compañeros que tenemos acá por permitirnos dar a conocer nuestras impresiones como institución,
hoy también nos hacemos eco de este nuevo atropello que un grupo religioso realizó contra una comunidad indígena ambuya guaraní. Eh, Vamos a pedir, en este caso, a las autoridades que hagan algo, que muevan algún tipo de resorte como para que este tipo de sinvergüencerías no ocurran más. Es, repito, una verdadera pena, esto es un atropello a la dignidad, a los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestro país, particularmente a los Mbuya guaraní. Yo suelo decir que ni antes, parece que ni ahora, porque cuando uno ve esto y prácticamente no ve ninguna reacción del sector, digamos, de gobierno, siempre nos pone en la situación de tener que decir que los nativos, los indígenas, no fueron ni no son la prioridad ni de anteriores gobiernos y por lo que vemos hasta ahora tampoco de este. Ellos no forman parte de la agenda de los presidentes electos, no formaron parte y no forman parte. Y entonces son como los segundones, están allí. Cuando viene una asunción, los tratamos como gente sin vergüenza, como gente sucia, como gente haragana. Y nadie se puso a pensar que a ninguno de ellos les gusta precisamente estar en la calle, mendigando, pasando hambre, sufriendo frío, expuestos en la lluvia, enfermos. Yo no creo que exista ningún ser humano en ningún lugar del mundo que diga me gusta andar de esta forma y cuanto más sufro me siento mejor. En todo caso tendría que ser un masoquista, pero no un ser humano. Y desde ese punto de vista, insisto, nuestra denuncia en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a las autoridades nacionales y a la opinión pública internacional a través de Radio Libre ante este atropello que nuevamente, del cual nuevamente fueron eh, eh, recibieron los miembros de la comunidad indígena guaraní, guaraní. Es urgente que en este caso de oficio tengan que actuar algún juez, eh, algún fiscal. No hace falta en este caso siquiera que alguien se acerque a decir pasó esto, porque esto ya está viralizado, ya estamos viendo videos donde directamente somos testigos de ese criminal hecho por el cual atravesaron los miembros de esta comunidad guaraní. Insisto mucho desde nuestro programa Guaraniña Niñe, este es un pedido muy especial a las autoridades nacionales. Ojalá que algún juez, algún fiscal tenga alguna sensibilidad y que sobre todas las cosas respete el juramento que hizo en la condición de autoridad que tiene, pueda en este caso intermediar y en este caso tomar las medidas correspondientes. Esto no puede quedar así, esto no debe quedar así. Y esto que hicieron estos pastores, esto no se hace. Y peor cuando van e invocan a Dios. No creo que exista un Dios ni cristiano ni de otra clase que se ponga feliz cuando vea a gente de otra religión sufriendo, pasando mal o siendo degradada por sencillamente practicar otra religión. Insisto, esta es una cuestión que para nosotros hoy en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es prioridad y por eso esta primera parte de nuestro programa de hoy de Guaraniña Niñe consiste básicamente en denunciar ante la audiencia de Radio Libre y también de la opinión pública internacional este atentado cometido contra los Mbuya guaraní al ser acosados por pastores de iglesias que llegan y de manera inmisericordia los someten a la religión, también sobre pretexto de brindarles algún tipo de ayuda. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de documentos donde aparecen hombres, mujeres, ancianos, ancianas diciendo que no pueden practicar más su religión, aunque a se quieren hacerlos a escondidas, es sencillamente porque la gente de su iglesia les prohíbe y que muchas veces ellos tienen que priorizar la nueva religión o al pastor que tienen porque es allí en esa iglesia donde le dan pan, donde le dan aceite, donde le dan jabón. Y es terrible escuchar ese tipo de manifestaciones de la gente que está dependiendo de migajas y a cambio de eso ser
prácticamente, como decía, degradados. Esa es la expresión más exacta de lo que ocurre con muchos de estos especuladores que llegan hasta las comunidades nativas. De esta forma estamos iniciando nuestro programa. Esperamos que esta denuncia que estamos haciendo la sepan recepcionar las autoridades. Nos llama la atención también la actitud del INDI, que hasta este momento no vimos y no estamos viendo ninguna acción pública. Esto inmediatamente tenía que haber sido denunciado. Es como siempre la gente común y corriente la que se encarga de difundir en los grupos, en las redes sociales, las imágenes y hacer los comentarios. Pero las autoridades que están puestas para el efecto no han movido todavía un solo dedo. Y nosotros por lo menos no vamos a quedarnos conformes mientras no veamos algún tipo de acción que las autoridades nacionales lleven adelante para resarcir esta circunstancia tan desagradable que les toca vivir a estos pueblos nativos, especialmente a la comunidad Ambria Guaraní. 6 de la mañana, 46 minutos. Vamos a iniciar nuestro programa con una hermosa composición, escuchando nada más y nada menos que la arpa paraguaya, Llegada.